Estamos enlazados con el embajador Harold Forsyth, representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos. Embajador, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Por favor, embajador, detállenos precisamente cuál es la agenda y la importancia de este evento aquí en nuestra capital. La Asamblea General de la OEA es el órgano máximo de la organización y se reúne una vez al año. Hace algo más de un año, en la anterior Asamblea General, que fue en Washington, el Perú ofreció Lima como sede de las 52 asambleas y esto fue aceptado por aclamación de los 34 Estados miembros. Entonces ha ido pasando el tiempo, hemos trabajado de manera silenciosa, discreta, pero yo diría que eficaz, porque la Asamblea General es hoy una realidad, demuestra la extraordinaria experiencia organizativa que tiene la Cancillería peruana y autoridades distintas. Ya está organizada la seguridad, el centro de convenciones es una belleza verdaderamente, y ver por todas partes que el Perú es hoy, por lo menos estos 3 días, la estrella en las Américas nos llena de emoción a todos, ¿no? Hay 34 Estados miembros y se bate el récord de asistencia de cancilleres, que es récord histórico. Hay 25 cancilleres confirmados y los que no son cancilleres son ministros de Estado muy representativos. Aparte de eso, 70 países observadores de la OEA, entre ellos España, Italia, Francia, la Santa Sede, y al mismo tiempo por lo menos 500 personas de la sociedad civil que precisamente hoy en 45 minutos inauguran su evento. Y embajador, ante todo, muy buenos días. Omar Mariluz lo saluda. Y a ver, hola, Omar. En términos sumamente prácticos, entendemos, es una reunión muy importante que además coloca a nuestro país en una posición expectante en los ojos del mundo. ¿A qué conclusiones se busca llegar y sobre todo a qué resultados de carácter práctico se podrían llegar en este tipo de reuniones tan complejas? Porque sabemos que a nivel global y en la región hay muchísimas posiciones también sobre diversos temas. Claro, en el Perú algunos creen, y Omar, ustedes mencionaban las protestas que hay con diversas posiciones, que la OEA es una especie de planeta que vigila y controla y determina cuál es la línea de conducta de los países que la integran, y no es así en lo absoluto. La OEA es el reflejo de lo que quieren los países. La OEA no se gobierna por sí sola. Nosotros gobernamos a la OEA y decidimos cuál es su orientación. El secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, actúa sobre la base de indicaciones e instrucciones que nosotros, los países, le impartimos. Por eso nos reunimos una vez a la semana en el Consejo Permanente de la OEA, en Washington, y nos reunimos una vez al año al más alto nivel en la Asamblea General. Esto es lo que debe quedar muy claro. La OEA por sí sola no decide. Somos nosotros los países los que decidimos qué es lo que la OEA debe decir y qué cosa debe no decir. En consecuencia, esperamos cosas muy prácticas ahora. El afianzamiento de los derechos humanos, el afianzamiento de nuestra apuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al mismo tiempo la gobernabilidad democrática, nuestra fe en la Carta Democrática Interamericana y algunas posiciones que tendremos que asumir, como por ejemplo la condena más enérgica al gobierno de Nicaragua, en línea en la cual el Perú ha estado siempre, y yo espero que por votación masiva esa posición va a ganar. Nos ocuparemos sobre el tema de la salud en las Américas, especialmente a partir ahora de la pospandemia y de nuevas amenazas, y nos ocuparemos de la seguridad alimentaria regional sobre la base de la crisis generada por los fertilizantes. Esto es solamente las pequeñas indicaciones de lo que se viene en estos 3 días. Hay un grupo conservador, representación inclusive de algunos sectores de la Iglesia, que se han manifestado públicamente en las calles ante la llegada de los dignatarios, y hay quienes acusan a la Organización de Estados Americanos de querer imponernos una agenda progresista, de inocularnos la ideología de género. ¿Qué le tendría que responder a este sector conservador, embajador?
tendrían que decirle eso no a la OEA, sino a los Estados Unidos, por ejemplo. El secretario de los Estados Unidos de América está llegando a Lima, Anthony Blinken. Es un nivel realmente alto. Algo debemos estar haciendo bien en la Cancillería peruana, ¿vale? Algo. Pero no me ha respondido la pregunta. ¿Qué le parece si me la contesta en un minuto? Tenemos que hacer la pausa de rigor, embajador, y nos quedamos pendientes entonces de su respuesta. Estamos con Harold Forsyth, representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos. Volvemos. Harold Forsyth, representante del Perú ante la OEA, a propósito de la Asamblea General que inicia hoy durante 3 días aquí en nuestra capital. Le había preguntado, embajador, sobre estas acusaciones que se le hacen a la OEA de querer imponer una agenda progresista y de querer imponer la ideología de género en nuestro país y en toda la región. Ya. No, como te decía, la OEA de por sí no toma decisiones. La decisión la toman los países y la OEA refleja lo que quieren los países, por eso. Y está llegando ahora el secretario de Estado de Estados Unidos. Entonces es a Estados Unidos que habría que reclamarle. Es a Canadá que lidera esas posiciones que habría que reclamarle. Es a la Argentina, es a Chile, es a Colombia, que son los países que tienen lo que tú mencionas, una agenda progresista. Pero esta es una problemática mundial. Tendrían que reclamar a Naciones Unidas porque es la misma posición que tiene Inglaterra, Alemania, Francia, España, es la posición prácticamente de todos, que básicamente probablemente de la China y de Corea del Norte. Que básicamente, y si me permite completar la idea, está relacionada simplemente al respeto de los derechos humanos, ¿no? A la igualdad y a la no discriminación, que es el lema de esta Asamblea General. Pero naturalmente es exactamente como dices tú. Y cuando hablamos de luchar contra la desigualdad y la discriminación, decimos que lo tenemos que hacer juntos porque en mayor o menor medida todos tenemos ese problema. La raíz de los males en Perú tiene que ver básicamente con la desigualdad. Si no atacamos ese tema, seguiremos viviendo un estado de tensión permanente. La OEA propende a eso, a unificar criterios, a afirmar una mejor relación entre los poderes del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y a generar un clima un poquito más humano en las relaciones interpersonales, concretamente entre los peruanos, ¿no? Ahora, embajador, ¿hay una posición ya oficial, concreta de la Cancillería peruana ante lo que viene ocurriendo en Venezuela y en Nicaragua? Solo como para recordar, hace 2 semanas la ONU en un informe señaló que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad contra opositores, y sabemos lo que viene ocurriendo en Nicaragua, donde incluso se están procesando nada menos que a miembros de la Iglesia Católica, a obispos. ¿Hay una posición oficial de la Cancillería rechazando estos actos? Absolutamente que sí. En la OEA y en Naciones Unidas el Perú vota consistentemente condenando a Nicaragua. Y en esta Asamblea General, lo verás, mañana y pasado, el Perú es un copatrocinador de la resolución de condena al régimen nicaragüense. De esa línea no nos vamos a desviar. ¿Y el régimen de Nicolás Maduro? El caso del régimen de Nicolás Maduro tiene una complejidad porque la OEA en Medellín hace 3 años adoptó el reconocimiento al representante de Juan Guaidó, nombrado por la Asamblea Nacional de aquella época. Entonces, en ese sentido, esta Asamblea General que se reúne acá va a considerar qué ocurre al respecto. La posición pro derechos humanos en Venezuela del Perú es también inequívoca, a pesar de que tenemos relaciones diplomáticas normales. Pero en todo caso yo pregunto si la Cancillería peruana respalda, por ejemplo, este informe de la ONU donde se señala que Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. Ese informe de la ONU, está aquí el embajador Manuel Rodríguez, que es el representante permanente ante la ONU. Yo tengo entendido que la posición del Perú ha sido permanentemente clara. Concretamente la respuesta no la tengo en este momento en la cabeza. Lo que sí puedo decirles es que en tema de derechos humanos el Perú
no tiene denuncias internacionales válidas en ninguna parte, tendremos muchos problemas, pero el respeto de los derechos humanos de nuestro país Y se le preguntaba porque, si me permite, Mabel, a ver, Perú ha tenido una posición muy clara, frente a lo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro. Usted recordará mejor que yo la creación del Grupo de Lima, justamente, que hacía respuesta a las atrocidades de Maduro y lo que ha generado la migración, la salida de millones de venezolanos hacia todas partes del mundo. Entonces, pareciera que acá no tuviésemos una posición a partir de este gobierno muy clara sobre lo que viene pasando en Venezuela. Ese tema no es solamente a partir de este gobierno de Perú, es lo que ha ocurrido en general ante una situación en la cual la mayoría de países, el Grupo de Lima se extinguió por sí solo, y los países integrantes, inclusive Estados Unidos, están en proceso de normalizar sus relaciones con el régimen que tiene el control territorial en Venezuela, que es el régimen de Nicolás Maduro. Ciertamente, el Perú tiene relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro, pero eso no quiere decir en ningún caso que no tengamos una posición consistente en el tema de los derechos humanos y que no reconozcamos el gravísimo problema de desplazamiento que significa varios millones de hermanos venezolanos dispersados en diversos países. Embajador, sí. Si me permite, para concluir, ha causado cierta polémica, lo dicho ayer por el secretario general de la OEA, el señor Almagro, Luis Almagro. Pues él en esta presentación dijo que había visto al presidente, y cito textual, comprometido con la mejor gestión de la agricultura para que la misma sea una respuesta nacional dentro del Perú, pero también dentro del propio hemisferio. Ha halagado la gestión del presidente entonces para enfrentar la crisis de los fertilizantes. Y la verdad es que venimos de 3 concursos que resultaron un fracaso, ¿no? Y de un cambio de ministros constante en este sector. Es decir, los peruanos en la interna sabemos perfectamente que no ha sido la mejor de las gestiones. Por eso es que ha generado polémica estas declaraciones del señor Almagro. Ahí sí creo que me agarra un poquito usted, porque yo en temas de agricultura soy, como muchos otros, un perfecto ignorante. Sí, pero entonces, debe conocer la coyuntura, ¿no? Lo que sí puedo decirles una cosa. Me interesé muchísimo y logramos una resolución ante el tema de los fertilizantes. Y el Perú tiene una posición concreta ante lo que ocurrió con el hecho, pues, de Ucrania, que es el mayor abastecedor de fertilizantes del mundo. Y eso lo que generó es una escasez tremenda y además una alza de los precios. Eso. El proceso de obtener los fertilizantes está siendo complicado no solo para el Perú, sino para todos los países de la región. No he visto las declaraciones del secretario general Almagro, conversaré con él para preguntarle. Sí. Hay un sector de la ciudadanía que piensa que está desinformado de la realidad nacional, ¿no? Por toda esta situación. Basta ver el precio de la papa, embajador, 7 soles el kilo, y creo que la mayoría de los ciudadanos ven eso y consumen eso en realidad. Muchísimas gracias. Evidentemente que confrontamos una situación en mayor o menor medida reflejo de lo que ha pasado en ese enfrentamiento bélico. Pero también es importante las frases de lo que expresa el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esperemos que juntos podremos no solamente luchar contra la desigualdad y la discriminación, sino salir adelante de esta crisis económica post-pandemia. Sí, con una buena gestión, que es lo que se necesita sin duda. Embajador, muchísimas gracias. Le agradecemos por estos minutos. Ustedes, encantado. Hasta luego. Era Harold Forsyth, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos.